Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso de alta especialización del proyecto del Código Procesal Laboral. En esta ocasión nos acompaña el doctor César Abanto Revilla. El doctor Revilla tiene una amplia hoja de vida. El doctor es, a ver, un momento. Ya. El doctor es maestro en Derecho del Trabajo por la Universidad Internacional de La Rioja, España, docente de la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín de Porres, ex procurador público de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo, ex secretario técnico de la Comisión Revisora de la nueva Ley Procesal de Trabajo 2017. Con nosotros nos acompaña el doctor Abanto Revilla con el tema número 9, conclusión del proceso y contenido de la sentencia. Adelante, doctor, lo estamos escuchando. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos los que estén conectados. Agradezco mucho a la Corte Superior de Justicia por la gentil invitación para compartir este tema con ustedes. Es un tema particularmente interesante, este análisis que se ha planteado de la revisión del proyecto del Código Procesal del Trabajo. Así es que, bueno, lo que me han pedido es comentar los artículos 32 y 33 del proyecto que están relacionados con dos temas en particular. Las formas especiales de conclusión del proceso y el 33 que está vinculado al contenido de la sentencia. Antes de empezar a desarrollar el tema de fondo, quería comentar algunas cuestiones preliminares, ¿no? En la relación laboral existe sin duda alguna un desequilibrio entre las partes que contratan, ¿no? Trabajador y empleador. Por esa razón tenemos un marco normativo, jurisprudencial y doctrinario que a través de la aplicación de diversos principios, por ejemplo, el lucro por operario, la condición más favorable, la irrenunciabilidad, entre otros, pretende precisamente acortar esa brecha de desequilibrio. En lo procesal laboral se prevén ciertos parámetros que respaldan dicha premisa, como las reglas de gratuidad, ¿no? El pago de los aranceles, la inversión de la carga de la prueba y aplicación de sucedáneos probatorios que a nuestro entender son razonables, pero deben tener como límite la neutralidad e imparcialidad del juez, que siempre debe tener como norte del desarrollo de su función jurisdiccional el respeto de la igualdad de las partes. Los principios del derecho del trabajo consideramos que pueden ser tomados en cuenta por el juez al resolver un proceso, según cada caso específico. Pero a nuestra perspectiva, esta aplicación debería darse en todo caso al momento de sentenciar, no necesariamente durante el decurso del proceso, menos aún con el objetivo de imponer cargas adicionales o incluso sanciones a la contraparte, como hemos visto en algunos puntos de este proyecto, ¿no? De hecho, el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente al proceso laboral y que es una norma obviamente imperativa, es claro al señalar que el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas, sea por razones de sexo, raza, religión, idioma, condición social, política o económica, pueda afectar el desarrollo o resultado de un proceso, ¿no? Este proyecto tiene en cuenta este mandato, provisión imperativo. Hemos visto, repito, algunas partes en las cuales no vemos esa ponderación, no vemos ese tratamiento equilibrado. O sea, no dudamos de las buenas intenciones que han guiado a quienes han elaborado este proyecto del Código Procesal del Trabajo, ¿no? Juristas a quienes respetamos, ¿no? Bastante. Pero sí se aprecia, repito, algunos ajustes que se han realizado en relación a la nueva Ley Procesal de Trabajo que pretende reemplazar, que a nuestro entender tienen una incidencia que lleva a inclinar ese desequilibrio del que hablábamos, de un lado hacia el otro. Es decir, en lugar de tratar de buscar ajustar ese desequilibrio, lo que se ha hecho es inclinar hacia el otro lado.
porque yo lo que entiendo es que lo que se parte de la premisa es hay un desequilibrio natural de la relación laboral a favor del empleador, pues que sea el proceso laboral y que en teoría debería equilibrar. Pero en este caso no solo lo equilibra, sino lo desequilibra hacia el otro lado. Entonces, ningún extremo ni ningún uso equivocado de esa búsqueda de equilibrio es, a nuestro entender, correcta, ¿no? Yo quiero atribuir estas tendencias a la excesiva influencia que algunos de los ordenamientos procesales que han servido de fuente de inspiración al texto final de este proyecto, ¿no? Bueno, final digo con relación a lo que está en discusión, porque claro, ya la Comisión de Justicia ha emitido un dictamen, que es la base que estamos conversando hoy. Entendemos que la Comisión de Trabajo en los siguientes días emitirá también su dictamen y luego esto pasará al Pleno del Congreso para su discusión. Pero aquí y ahora el documento nos muestra una versión final preliminar que demuestra, repito, cierta inclinación hacia el desequilibrio. Pero como dicen, hablando con los documentos. Así que primero veamos qué nos comenta el proyecto de Código Procesal de Trabajo en relación al primer artículo en materia de comentario, que es el 32, ¿no? Formas especiales de conclusión del proceso. Si nosotros lo comparamos con la norma vigente, en realidad no hay muchas diferencias. De hecho, podríamos decir que una de las pocas diferencias es la eliminación del abandono como forma especial de conclusión. Sobre eso hablaremos más adelante. Fuera de eso, realmente diría que en un 90% se ha compilado la norma anterior. Y esto se puede constatar, repito, simplemente con ver. Está el texto actual y podemos apreciar, si salvo las partes que están resaltadas en color blanco, ¿no? Repito, principalmente la relativa al abandono y también a la parte relativa a la nulidad del acuerdo, pero principalmente el abandono, que como veremos, repito, más adelante incluso ha sido resaltado en la exposición de motivos. Entonces, se mantiene la estructura de mecanismos específicos para permitir una conclusión especial del proceso. Y se dice conclusión especial porque, claro, la conclusión natural de un proceso judicial debería ser con la emisión de la sentencia. Y acá estamos hablando de mecanismos que de una u otra forma van a reemplazar a la sentencia o van a acelerar su existencia, ¿no? Como vamos a ver a continuación. En primer lugar, son 6, ¿no? Tenemos conciliación, allanamiento, reconocimiento, transacción, desistimiento y también la inasistencia, ¿no? A las audiencias. Entonces, en cuanto a la conciliación, lo que podríamos mencionar es remitirnos a 4 fuentes. La primera es la ley de conciliación, que si bien es una ley de conciliación extrajudicial, nos brinda algunas ideas de lo que el concepto conciliación representa en nuestra legislación. Además, no es un dato menor, porque ojo que este proyecto de Código Procesal de Trabajo incorpora un mecanismo nuevo que es el proceso monitorio. Y el proceso monitorio cuenta con una etapa previa, inicial, obligatoria, conciliatoria, que es llevada a cabo no a nivel judicial, sino a nivel de los centros de conciliación del Ministerio de Justicia o los centros de conciliación privados, que claramente también tengan autorización de ese ministerio. Pero entonces, sí, la data relativa al concepto de conciliación bajo los parámetros de la ley de conciliación extrajudicial, la ley 26872, resultan de relevancia. ¿Qué nos dice esta norma? Entre paréntesis, en rojo, al inicio está el número del artículo. El artículo 5 no hace una definición per se de la conciliación, más bien delinea lo que es la importancia o qué constituye el objetivo. Dice, la conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo, en realidad es autocompositivo, para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada, se debería decir ahí, al conflicto. Que agrega el artículo 7 de esta norma en lo que resulta pertinente al tema laboral, ¿no? Son materias de conciliación, las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de la parte. La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, reconocido por la Constitución y la ley. La materia laboral será atendida por los centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y los centros de conciliación privados, con conciliadores acreditados en esta materia. Existe un grupo de conciliadores especializados en temas laborales.
tanto del MINJUS como en el sector privado. Así que tenerlo presente, ciertamente hasta el día de hoy, en tanto no entre en vigencia, repito, el proyecto de Código Procesal del Trabajo, que sí establece la obligatoriedad en el proceso monitorio, tenemos hoy, 10 de junio del 2025, una conciliación que es absolutamente facultativa, no es obligatoria. Otra norma que resulta pertinente en materia de conciliación para efectos de la determinación o comprensión del artículo 30 es la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el artículo 185 de esta norma señala que dentro de las facultades de los magistrados, una muy importante, tan es así que es la primera, es propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier estado del juicio. Recordemos que esta es una norma que se remonta a inicios de los 90, incluso antes de la adopción del Código Procesal Civil. Entonces, esta norma en su momento introdujo una serie de conceptos que para entonces ya venían impregnados de algún tipo de modernidad procesal. Luego ya el Código Procesal Civil regula estas figuras de manera mucho más desarrollada, ¿no? Y claro, complementa diciendo que si la conciliación se realiza en forma total, se siente el acta, es decir, ya cuestiones estrictamente formales. Pero lo que yo quiero destacar y resaltar es esa primera línea del artículo 185 cuando habla de la facultad del magistrado. La facultad no es una obligación, pero es una facultad, una potestad de propiciar la conciliación. Esa necesidad de dotar al juez de esta fuerza, ¿no? Hay que tener presente también que la 24ª disposición final transitoria de la misma ley orgánica precisa que lo establecido en los incisos 5 del artículo 184 y el numeral 1 del 185, que es el que acabamos de leer, es aplicable en materia civil, agraria y laboral. Es decir, desde un inicio, la ley orgánica fue bastante explícita al señalar que esto también resultaba aplicable en materia laboral. Segunda fuente. La tercera fuente, diría yo, posiblemente es la más relevante. ¿Por qué? Porque está relacionada con la opinión del intérprete principal, ¿no? El supremo intérprete, como se denomina a sí mismo, de la Constitución, el Tribunal Constitucional. En la sentencia 008-2025, acción de inconstitucionalidad, fundamento 36, el Tribunal Constitucional hace una definición extensa de lo que es el concepto de conciliación, ¿no? Da una serie de pautas, claro, se está refiriendo a la conciliación desde una perspectiva teórica y enmarcada en lo que sería la conciliación extrajudicial, pero principalmente teórica. ¿Por qué digo teórica? Porque recuerden ustedes que nuestra ley de conciliación extrajudicial viene impregnada de una obligatoriedad que en la mayoría de países no es tomada en cuenta, ¿no? Porque al ser un mecanismo autocompositivo, es decir, un mecanismo en el cual ambas partes se ponen de acuerdo para tratar de buscar una solución al conflicto, esta búsqueda común debería ser absolutamente voluntaria. La conciliación en los países que ha sido sometida a una obligatoriedad rara vez ha funcionado, ¿no? Y sobre eso ya regresaremos en unos segundos. Entonces, el Tribunal Constitucional nos da algunas pinceladas, ¿no?, de lo que a su entender es la conciliación, lo define como el acto de ajustar o componer los ánimos de las partes que tienen posturas opuestas entre sí, ¿no? Aterriza en lo que es el tema de la conciliación laboral, de hecho, ¿no? Y habla de una fórmula o de una forma interventiva de solución pacífica del conflicto laboral, dejando un poco abierta la ventana respecto de la impronta del Estado en la regulación, particularmente en lo laboral, ¿no? Consiste en apaciguar y frenar la confrontación, agrega el tribunal, atenuando las diferencias, propiciando diálogo constructivo, sugiriendo vías de entendimiento. De hecho, identifica algunas características a su entender, ¿no? Flexibilidad, rapidez, reserva, decisividad, ¿no? Entonces, esta definición del Tribunal Constitucional sobre la conciliación e incluso con algunos matices e incidencias laborales es la que en todo caso resultaría relevante o pertinente para efectos de esta exposición y esta explicación. Y finalmente, la cuarta fuente vendría a ser la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no?, que desarrolla el tema de la conciliación como una herramienta dentro de la audiencia que lleva el mismo nombre, ¿no?, la audiencia de conciliación. Que, bueno, quienes están presentes, si litigan de un lado u otro de la mesa, saben perfectamente bien que son muy pocos, contados con los dedos de una mano, los casos en los cuales realmente se llega a buen puerto en el tema conciliatorio.
¿Y eso por qué? Si las partes hubieran tenido ánimos de resolver el problema sin tener que recurrir al Poder Judicial, pues no estarían sentadas ahí litigando, ¿no? Entonces, es claro que la regulación de la conciliación, más allá, repito, de su obligatoriedad en el plano extrajudicial, es un mecanismo que tiene mucho de bien intencionado, pero lamentablemente atendiendo a nuestra realidad, tiene poco, creo yo, de realista, valga la redundancia, ¿no? Entonces, precisamente ahí aterrizan nuestros tres comentarios, ¿no? La conciliación, decíamos, es un mecanismo autocompositivo, eminentemente voluntario, pero de escasa eficacia en países como el nuestro, que tienen una tradición, una costumbre, una mala costumbre y una mala formación litigiosa, ¿no? Yo creo que las facultades de Derecho deberían tener como una de sus principales labores trabajar profundamente en desarrollar en los estudiantes una formación y una información en materia de negociación, una forma en la cual se trate de fortalecer el lado conciliador de los abogados, ¿no? Porque al final del día, lo que uno como abogado debe cumplir es su rol de ayuda a la administración de justicia. Nosotros coadyuvamos con la administración de justicia. Y parte de ese colaborar con la administración de justicia implica orientar, asesorar a nuestro cliente en la búsqueda de una solución que, si bien es cierto, procure generarle un beneficio adecuado con sus pretensiones. Trate de estar encaminado en esa vía, en la vía de tratar de sentarse con la otra parte a buscar una solución, y no más bien en la contraria, que es la que hasta el día de hoy predomina. En ese escenario, nos parece correcta, a pesar de que no es materia de los artículos que estamos analizando, nos parece correcta la decisión del legislador o del que pretende legislar en esta materia de proponer una sola audiencia, ¿no? A través del llamado proceso único laboral. Es decir, ya no habría esta separación en el proceso ordinario de audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento, sino que se fusionaría en una audiencia única, en este llamado, repito, proceso único laboral. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creemos sinceramente que la audiencia de conciliación en muchas oportunidades se transforma específicamente en una formalidad, una mera formalidad, en que se recibe a las partes, se les pregunta si van a conciliar, casi adivinando que no va a ocurrir, se identifica la pretensión, se recibe y se califica la contestación y se programa la audiencia de juzgamiento, porque también son escasos los supuestos en los cuales se procede al juzgamiento anticipado. Lo que sí nos parece inadecuado, repito, es, y ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, es la inclusión de la etapa previa conciliatoria obligatoria en el proceso monitorio. Tampoco es materia de esta exposición, pero al estar la conciliación sobre la mesa, creo yo que es pertinente mencionarlo. No debería estar esa etapa previa. De por sí nosotros estamos en contra de, llamémoslo así, del proceso monitorio, en la medida que implica suprimir o sacrificar el derecho de defensa en aras de una presunta celeridad que al final no va a ser tal si es que tenemos, repito, a la conciliación obligatoria previa externa como un paso, como ocurre en el proceso civil, donde se ha visto pues, que no ha rendido los frutos que se esperaban. Así que disculpen mi pesimismo al respecto. Hablemos ahora del segundo mecanismo, ¿no? El de la transacción. La ley procesal de trabajo, el proyecto de código, no contemplan una definición de transacción. ¿Por qué? Porque la norma se remite a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Pero si vamos al Código Procesal Civil tampoco vamos a encontrar una definición de transacción. Y en ese sentido, a donde tenemos que recurrir es más bien al Código Civil. Ustedes dirán, oye, pero no hay una aplicación supletoria del Código Civil en la ley. Bueno, no es necesario que esté en el proyecto de Código Procesal de Trabajo, así se convierta en ley por una simple razón. El propio Código Civil, que tiene ciertamente rango normativo, es el decreto legislativo, en el artículo 9 de su título preliminar, señala claramente que las disposiciones de ese código se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, como puede ser claramente lo laboral, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Pues nosotros creemos que desde que no hay una definición de transacción en la norma laboral, pues claro,
la norma civil será la que por su naturaleza tenga que brindar ese apoyo. ¿Qué nos dice el artículo 1302 en relación con la transacción? Señala que por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que ya está iniciado. Con las concesiones recíprocas, esta parte es importante, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido el objeto de la controversia entre las partes. ¿Por qué digo que esta parte es importante? Porque, claro, esta concepción de la transacción en el Código Civil está más pensado en obligaciones de carácter patrimonial, pero tratándose de una definición que va a ser utilizada para la extinción de un proceso laboral, yo diría que la interpretación debería ser en clave de una aplicación más bien un poco restrictiva, porque yo no voy a transar pues sobre 3, 4, 5 temas distintos a lo que es materia de juicio y agregar como un quinto o sexto tema la pretensión, ¿no? Y claro, puedo decir, oye, pero por la transacción yo puedo crear, regular, modificar otras relaciones vinculadas con las partes, pero no necesariamente con lo que es materia de juicio. Entonces, yo ahí sí creo que deberíamos ser un poco más ajustados y acotados, ¿no? Por la naturaleza, repito, de pretensión social. Entonces, creo yo que la transacción para efectos de un caso judicial laboral debería estar acotada, debería estar restringida, debería estar limitada a lo que es materia de proceso. Algunos otros artículos del Código Civil vinculados a la transacción que son relevantes, el 1303, que habla que la transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. Es decir, teóricamente, si transamos, acá acaba la historia, ¿no? Y yo renunciaría a cualquier acción que pudiese intentar contra ti en el futuro. En plano formal, se señala que debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad, se agrega o por petición al juez que conoce el litigio. Está claro, recuerden ustedes que es un precepto del año 84. En la actualidad veo altamente improbable pues que se pida al juez que al igual que en la conciliación pues cite una audiencia para transar, ¿no? Imposible no sería, pero lo veo improbable. La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que una sentencia, ¿no? Claro, si se incumple, se ejecuta en su título ejecutivo. Y la extrajudicial, bueno, la vía ejecutiva, entiéndase, laboral o civil o lo que corresponda. Siguiendo con la transacción, citando a los profesores Felipe Osterling y Mario Castillo, podríamos decir que en términos generales la transacción tiene las siguientes características, ¿no? Buscar resolver asuntos dudosos o litigiosos, existirán concesiones recíprocas, ¿no? Ambas partes teóricamente deben ceder y conceder, verse exclusivamente sobre derechos disponibles. Esto también es algo relevante. Recordemos que estamos ante un proceso laboral, por tanto existen derechos sociales, ¿no? Derechos tutelares y tutelados que no pueden ser pues sujetos libremente a cualquier transacción. Y va a tener calidad de cosa jugada. Ahí lo he puesto entre interrogantes por una simple razón. Recuerden ustedes que en el tema 1 del sexto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional de diciembre del año 2017, bueno, publicado en diciembre de 2017, se estableció, si bien en un tema relacionado con seguridad y salud del trabajo, yo creo que el criterio aplica transversalmente y se ha aplicado transversalmente en otro tipo de pretensiones. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Asimismo, puede utilizarse la transacción como un mecanismo para la extinción de obligaciones por responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Repito, creo que el criterio aplica transversalmente a otras pretensiones, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser valorado tomando en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. ¿Esto qué implica? Que esta transacción puede ser sometida a una evaluación judicial, ¿no? De hecho, el segundo párrafo, que luego más adelante fue modificado por otro pleno del Poder Judicial, preveía una figura que legalmente no existía en el Perú, ¿no? Los daños punitivos, porque decía que en caso se reconozca al trabajador los montos indemnizatorios por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos, ¿no? Los daños punitivos, repito, figura no legislada en el Perú, que se pretendió dar acta de nacimiento a través de este pleno. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con esa figura. Lo que nos interesa es la primera, que está relacionada al tema de que yo puedo transar con alguien,
pero eso no impide que luego ese reclamo lo pueda plantear a nivel judicial. La otra parte seguramente formulará una excepción de convenio arbitral, pero el juez está facultado en sede laboral a realizar el cotejo de si es que en esa transacción se han respetado los parámetros legales de todos los beneficios irrenunciables de la relación laboral. Así que, repito, ya no una transacción cualquiera como muy silvestre surtirá efecto, sino una en la cual se certifique, se verifique, se constate que ha habido un respeto pues, a los parámetros que prevé la ley principalmente. Entonces, ojo con esto. Pasemos ahora a lo que es el allanamiento y el reconocimiento, que los hemos puesto juntos por la simple razón de que en realidad, si nos remitimos al artículo 330 del Código Procesal Civil, nuevamente aplicable supletoriamente en materia procesal laboral, el allanamiento que implica el supuesto en el cual el demandado acepta la pretensión dirigida contra él. La pretensión de la demanda, yo como demandado la acepto. ¿Cuál es la diferencia con el reconocimiento? Que en el reconocimiento, además de aceptar la pretensión, se admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos. Para algunos autores, esta distinción es innecesaria, ¿no? Por ejemplo, Eugenia Ariano Dejo. Esta distinción es innecesaria porque el concepto pretensión incluye dos figuras: el petitorio, que es el petitum, y la causa de pedir, lo que yo pretendo, que es la causa petendi. Y esta causa petendi está conformada por los fundamentos fácticos, entiéndase, los hechos, y los fundamentos jurídicos. Entonces, si yo en el allanamiento estoy aceptando la pretensión, estoy aceptando a la vez tanto el petitum como la causa petendi, tanto la pretensión como los hechos y el derecho. Entonces, es innecesario, sería redundante. Yo creo que en cierta forma el Código Procesal Civil así lo entiende, porque en la línea final del artículo 330 antes citado, se precisa que el reconocimiento se regulará por lo dispuesto para el allanamiento. Entonces, ese concepto per se, la pretensión, engloba todo lo regulado, repito, por el reconocimiento. Algunos datos adicionales vinculados al allanamiento. El artículo 331 señala que el demandado puede allanarse a la demanda en cualquier estado del proceso previo a la sentencia. Y que, claro, el allanamiento puede ser también de carácter parcial. En cuanto a los supuestos de improcedencia, porque sí, también pueden ser rechazados el allanamiento. Existen hasta 9 supuestos, ¿no? Si el demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto, el apoderado o representante del demandado carece de facultad para allanarse, los hechos admitidos requieren ser probados por otros medios, además de la declaración de parte, el conflicto de intereses afecta al orden público, las buenas costumbres, el conflicto de intereses comprende derechos indisponibles, habiendo litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados, se presume la existencia de fraude de oro procesal, se advierte que la sentencia de dictar se va a surtir efecto frente a tercero no emplazado, o el demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que su representante legal tenga autorización expresa. Otro aspecto importante es el previsto en el artículo 333. No es formalmente, y esto es un agregado, ¿no? El allanamiento no es formalmente una conclusión especial o sin declaración de fondo. Porque una vez que se formule el allanamiento no es que acabe el proceso, no. Una vez que se formule y se apruebe el allanamiento por el juez, debe expedir sentencia. Entonces es una especie de atajo, un cortar camino para. Pero a diferencia de otros supuestos u otros mecanismos mencionados, en el allanamiento sí va a haber sentencia. No es que no va a haber sentencia, va a haber sentencia. Entonces hay que tener presente esa particularidad. Veamos ahora el desistimiento. El desistimiento nos vamos a remitir también al Código Procesal Civil, porque es el que contiene los parámetros de desarrollo. La norma citada solo dice desistimiento. Es obvio que tenemos que recurrir a esta otra norma para instruirnos del contenido de estas posibilidades, ¿no? Se separa el desistimiento del proceso o de algún acto procesal y el desistimiento de la pretensión. Es decir, me desisto de haberte demandado o me desisto de la pretensión que tengo, no solo en este proceso, sino en cualquier futuro. Ya no quiero nada más con este pedido, nada más. En cambio, si me desisto de la pretensión, perdón, del proceso,
Solo me estoy desistiendo de este proceso, por A, B, Z motivo. De repente he planteado mal la demanda, qué sé yo. Pero quiero desistirme de este proceso. Eso no impide que mañana, una vez aprobado el desistimiento, vuelva a presentar la demanda, con los ajustes correspondientes, las pruebas necesarias, qué sé yo. Pero sí factible. En cambio, en el desistimiento de la pretensión, sí estoy yo renunciando a la posibilidad de volver a demandar sobre ese mismo pedido. El desistimiento no se presume, ¿no? El artículo 341 es bastante claro al respecto. El escrito que lo contiene debe precisar su contenido y alcance. Y esto es importante recalcarlo, porque a veces hemos visto escritos que dicen simplemente, en virtud del artículo tal, formulo el desistimiento del proceso, o formulo el desistimiento de la pretensión, en cuyo caso se tiene que legalizar la firma también. Pero más a ese detalle es importante tener presente que se tiene que precisar el contenido y alcance, ¿no? No basta simplemente con presentar. Otro artículo relevante es el 324, que nos señala una división de efectos. El desistimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes que la situación de la cual se renuncia haya producido efecto. El desistimiento de la protección procede hasta antes de que se expida sentencia de primera instancia, salvo que sea convencional. Entonces, son dos momentos distintos en los cuales se puede formular el desistimiento. El 343 señala que el desistimiento del proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión, lo que decíamos, puedo volver a demandar. Cuando se formula después de notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado. Ojo, no es que presento el desistimiento del proceso y ya está, no. Si ya fue notificada la demanda, tengo que contar con la conformidad expresa del demandado, ¿no? Si hubiera oposición, repito, por el demandado, el desistimiento carece de eficacia y el proceso continúa. Si el desistimiento es contra un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnado. Esto es importante porque estamos hablando de formas especiales de conclusión del proceso. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente he apelado la sentencia o de repente un auto que resulta favorable al demandante? Entonces, si yo me desisto de la apelación, por ejemplo, de la sentencia, esa sentencia quedará firme, en cuyo caso el desistimiento de ese acto procesal también tendría un efecto cancelatorio, ¿no? La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión produce los efectos de una demanda infundada, ojo, cosa jugada, con la autoridad de cosa jugada. Este desistimiento no requiere la conformidad del demandado, porque claro, yo soy el demandante, me estoy desistiendo de mi pretensión, yo soy el titular de esa pretensión, yo soy quien decide si es que quiero seguir o no reclamando ese pedido y si quiero mantener ese pedido en el tiempo. Entonces, ¿por qué o para qué requeriría que el demandado me dé su bendición? No es necesario. No requiero esa conformidad. Bueno, solo para finalizar esta parte, si el desistimiento no se refiere a todas las pretensiones o solo es deducido por uno de los demandantes, obviamente el proceso continuará respecto de las pretensiones y o de las personas no comprendidas en el desistimiento, ¿no? Ahora, y a pesar de que no está en la norma, vamos a referirnos al abandono. ¿Y por qué nos vamos a referir al abandono? Por una simple razón. Si ustedes ven ahí, en la página 52 de la exposición de motivos del proyecto de ley 9249-2024, presentado el 17 de octubre del año pasado por el Poder Ejecutivo, que contenía el proyecto de Código Procesal del Trabajo, en la página 52, en el numeral 19, precisamente se habla de las formas especiales de conclusión del proceso. Y lo que dice textualmente la exposición de motivos, que es al final del día la voluntad presunta del legislador, se señala que el cambio más importante de ese acápite que acabamos de revisar es la supresión del abandono como forma especial de conclusión del proceso. ¿Por qué? Porque dice el legislador que se presentan casos en los que el trabajador demandante no puede impulsar el proceso, principalmente por falta de recursos económicos. Por lo que, de ser así, el trámite del proceso quedaría suspendido, pero no concluido, pudiendo ser impulsado en cualquier momento. Honestamente, no compartimos esta apreciación, ¿no? De hecho, la ley 26636, la antigua ley procesal de trabajo del año 96, en sus artículos 45 y 46, solo mencionaba a la conciliación y al desistimiento como formas especiales de conclusión del proceso. Sin embargo, en la práctica, casi todos los jueces laborales aplicaban cualquiera de los mecanismos previstos en el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque había una aplicación supletoria. Entonces, la ausencia de regulación no conllevó a la inaplicación de estos otros mecanismos. Allanamiento, transacción, reconocimiento, no.
Se lo explicaron. De esto, pues en su momento dieron cuenta Francisco Romero Montes en su libro Derecho Procesal de Trabajo, y esto ha sido también avalado en cuanto a una correcta decisión por los profesores Vinate y Toyama en su libro Nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Cual ellos son directores de ese texto. Entonces, si es que el abandono va a seguir siendo, como nosotros entendemos que sí, un mecanismo de conclusión especial del proceso, hay que tener presente algunas particularidades, ¿no? El abandono se declara cuando el proceso permanece en primera instancia durante 4 meses sin que se realice acto que lo impulse. De oficio o a solicitud de parte, o incluso de un tercero legitimado, se pronunciará el juez por el abandono. Para el cómputo del plazo se entiende iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Ese es el momento en el cual se comienza a contabilizar. Para este cómputo no se toma en cuenta el periodo durante el cual el juez, o mejor dicho, el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de las partes aprobado por el juez, porque claro, las partes pueden acordar una suspensión del proceso. El artículo 320 del Código Procesal Civil así lo permite. Consentida o ejecutoriada la resolución que declara el abandono del proceso, quedan sin efecto las medidas cautelares y se archiva el expediente. Esto es importante porque hemos visto muchos casos, sobre todo en materia civil, en los cuales había medidas de embargo, de inscripciones de embargo o lo que fuere, que subsistieron a la declaración de abandono, ¿no? Ahí creo yo parte también culpa de la letanía de las partes involucradas, ¿no? El abandono opera por el solo transcurso del plazo desde la última actuación procesal o desde notificada la última resolución. Acá hay que tener presente que no hay abandono si luego de transcurrido el plazo el beneficiario realiza un acto de impulso procesal. Ojo, tener presente esto. No se considera actos de impulso procesal aquellos que no tienen por propósito activar el proceso. Por ejemplo, la designación de nuevo domicilio, pedido de copias, apersonamiento de apoderado u otros análogos. Esos escritos no son impulso procesal. Esos escritos no detienen el transcurso de tiempo para efecto del cómputo del abandono. El artículo 349 señala que no opera el abandono cuando la paralización del proceso se debe a causas de fuerza mayor y que los litigantes no hubieran podido superar con los medios procesales a su alcance. Un ejemplo reciente fue lo que pasó hace algunos años, bueno, reciente entre comillas, ¿no? Cuando aconteció la pandemia, ¿no? Claro, muchos procesos judiciales quedaron paralizados como consecuencia de ese periodo de transición en la que el Poder Judicial se reacomodó en sus asientos a efectos de poder implementar la virtualidad, ¿no? Entonces, circunstancias como esa no podrían contabilizarse para efectos de declaración del abandono. A ver, no hay abandono en los siguientes supuestos tampoco, ¿no? En estos 6 supuestos. El proceso se encuentra en ejecución de sentencia, porque claro, en ejecución de sentencia se supone que el juez, como director del proceso, debe impulsar, ¿no? Sin perjuicio que la parte lo haga, pero es en primer orden responsabilidad del juez. En los procesos no contenciosos, en los procesos en que se contiendan pretensiones imprescriptibles, en procesos que se encuentran para sentencia, salvo que estuviera pendiente una actuación cuya realización dependiera de una de las partes, en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la demora de dictarla fuera imputable al juez, o la continuación del trámite dependida de una actividad que la ley impone a los auxiliares jurisdiccionales o al Ministerio Público u otra autoridad o funcionario público, en los procesos que la ley señala. Pone fin al proceso sin afectar la pretensión, ¿no? Hablamos del abandono en general, ¿no? Salvo que, bueno, si ocurre la declaración de abandono, la persona puede iniciar un nuevo proceso después de un año, ¿no? Es una especie de sanción temporal por esa demora. Pero ojo, que si por segunda vez se sancionase el abandono, ¿no? Ahí sí se extingue el derecho pretendido y se ordena la cancelación de los títulos del demandante si correspondiese, ¿no? La resolución que declara el abandono es apelable con efecto suspensivo. La que declare el abandono, ojo con ese detalle. Este recurso solo puede estar sustentado en la existencia de un error de cómputo o en causa de fuerza mayor. La resolución que rechaza, que desestima un pedido de abandono, también es apelable, pero sin efecto suspensivo. Porque claro, la primera implica la conclusión del proceso, la segunda no. Declarado el abandono, este detalle también es importante, la prescripción interrumpida por el emplazamiento sigue transcurriendo tal como si la interrupción no se hubiera producido. Es decir, se retoma el cálculo de los plazos
prescriptorios. Hay que tenerlo presente y repito una vez más allá de lo que diga la exposición de motivos de este proyecto, lo cierto es que existe y subsiste una aplicación supletoria de esta figura y en ese momento y bajo esa circunstancia es absolutamente viable su utilización. Hablemos ahora del segundo tema que nos convoca. Permítanme un segundo, por favor. Que hasta ahora empieza a fallar la garganta. ¿Qué es el contenido de la sentencia? Algunas observaciones iniciales, ¿sí? En la exposición de motivos del proyecto de ley mencionado, el proyecto de Código Procesal de Trabajo presentado por el Poder Ejecutivo, en la página 52 también, numeral 20, ¿qué dice la exposición de motivos? A fin de procurar la igualdad real de las partes, se propone que cuando exista un error en el cálculo de los derechos peticionados o error en la invocación de las normas aplicables, el juez tendrá la facultad de poner el pago de sumas mayores a las demandadas. Eso ya está en la ley procesal de trabajo. Pues claro, es una especie de aplicación adecuada al tema laboral del iura novit curiae, ¿no? Asimismo, se propone que al igual que en la primera instancia, en las instancias superiores, el juez laboral también debe emitir pronunciamiento en la sentencia respectiva sobre el pago de intereses, costas y costos, aunque no sean demandados. Ese extremo, si bien es cierto, también está reconocido en cierta forma por la ley actual, a mí particularmente me parece un pronunciamiento extra petita. Porque una cosa es que yo adecúe el cálculo mal hecho e incluso las normas mal invocadas. Ok, eso lo comprendo, incluido dentro de las facultades del juez. Pero disponer el pronunciamiento de pretensiones expresas como los intereses legales, las costas y los costos. Bueno, las costas y los costos podemos dejar de un lado porque el Código Procesal Civil, norma imperativa, establece que las costas y costos son de cargo de la parte vencida. Entonces ya hay un mandato legal que determina esa implementación, esa imposición. Pero los intereses legales, no sé, algunos dicen, no, pero es un beneficio accesorio natural. Está bien, ¿no? Pero, bueno, no sé, estoy dando yo una perspectiva desde una visión estrictamente procesal. Así también, y esta es la parte que sí me parece fuera de lugar, dice, se propone una sanción de multa, ¿no? Es lo que establece este proyecto de código, se propone una sanción de multa para el empleador demandado en el supuesto que la demanda sea declarada fundada en su totalidad y si hubiese acreditado el incumplimiento laboral o la vulneración de los derechos laborales. Por favor, si estamos en un proceso judicial de pago de beneficios o cuestiones colaterales, se entiende que ha habido un incumplimiento. Ya a lo largo del proceso se verá si ese incumplimiento ha surgido como consecuencia de la interpretación que dio el empleador de las normas laborales, si se da por realmente un incumplimiento doloso, puede ser culposo, puede ser también producto de una imposibilidad material por alguna falencia financiera o económica. Es decir, hay un abanico de posibilidades por las cuales se haya dado un incumplimiento laboral. Y no todas esas circunstancias son dolosas. Entonces, ¿por qué debería establecerse una sanción de multa como colateral adicional? Y adiciona esta norma, dice, o si la parte demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe. Ahí hay que precisar lo siguiente. La ley procesal de trabajo no define qué es temeridad o mala fe. La definición está en el artículo 112 del Código Procesal Civil y en realidad está mezclada indebidamente como si fueran dos conceptos sinónimos, y no lo son. Una cosa es la temeridad y otra cosa es la mala fe. ¿Qué dice el diccionario real de la Real Academia Española? Temerario alude a una cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo, ¿no? Un actuar temerario, una afirmación, pues, a la loca, por decirlo de una manera. Pero la mala fe no es eso, la mala fe no parte de una afirmación peregrina, una afirmación, pues, genérica, sin mayor constatación, que puede ser atribuible incluso a una circunstancia de torpeza, ¿no? La mala fe es actuar de manera alevosa, con malicia, ¿no? Cuando realmente se realiza algo, como dice el diccionario, con un doblez, con una doble intención. Entonces, por lo menos para quien habla, yo creo que ambos conceptos no deberían ser tratados como iguales. Yo creo que, por ejemplo, en una situación judicial, laboral, procesal, una acción temeraria puede ser parte incluso de una estrategia procesal.
Ok, inadecuada, sí, tal vez sí, arriesgada inclusive, pero no necesariamente maliciosa, no necesariamente imbuida de alevosía o malicia, no. Imagínense ustedes una demanda, por ejemplo, sustentada en figuras jurídicas que no están reguladas en el Perú. Y claro, se plantea de manera temeraria, ¿no? Como un riesgo, pues porque es una pretensión que no tiene sustento normativo aparente, lo que no implica el rechazo de una demanda. No imagínense una demanda sustentada en un class action, incluso en los daños punitivos. O si yo pretendiera, por ejemplo, el reconocimiento de laboralidad de personal que trabaja en plataformas virtuales, personal de Rappi, de Uber, ¿no? No hay un marco normativo para eso. O sea, si yo planteo una demanda así, ¿es actuar de manera temeraria? Yo creo que no. Me parece que no. Y jamás sería, por supuesto, mala fe. Entonces, los 7 supuestos que prevé el artículo 112 y mezcla, a mi entender, repito, de manera inadecuada temeridad con mala fe, en realidad son más de mala fe, ¿no? Porque dice cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico. Es diferente a que sería cuando exista carencia de fundamento jurídico, como lo mencionábamos hace un rato. Eso no puede ser materia de multa ni de sanción, porque es el ejercicio del derecho de acción y de defensa. El artículo 3 o 4 del Código Procesal Civil establece que no se pueden establecer restricciones o limitaciones al derecho de defensa por una simple razón, al de acción tampoco, porque son derechos reconocidos constitucionalmente, están dentro de las garantías constitucionales jurisdiccionales. Entonces, no es así de sencillo, ¿no? Veamos qué nos dice el proyecto del Código Procesal de Trabajo. El proyecto es bastante mucho una copia de lo que ya está en la Ley Procesal de Trabajo, con excepción de los numerales 33.4 y 33.5. El primero de ellos habla sobre lo que conversábamos hace un rato en tono crítico, esta multa, además la multa es de 10 a 100 ORPs, es decir, de 1 a 10 UITs, que no es poca plata, ¿no? Y lo que no menciona la exposición de motivo es que el tercer supuesto es que existe un atentado contra los deberes de lealtad procesal. Bueno, pues eso para eso está el artículo 15, ¿no? Que regula la multa. Cuando existe vulneración de la lealtad procesal, para eso está la multa. No para eso está una multa adherible a una sentencia. Para eso está la multa que se impone a lo largo del proceso. Si alguien contraviene los deberes de lealtad procesal. Para eso está. Y el 33.5, les confieso que estuve buscando alguna legislación similar. No he encontrado el referente o la fuente. Espero encontrarlo en algún momento porque tiene que haber, a menos que esto sea una invención pura y dura de los autores de este proyecto. Dice, en los procesos en los que participen niños, niñas, adolescentes y o personas con discapacidad, el juez o tribunal está en la obligación, ojo, esto es una norma impositiva, de expedir junto con la sentencia una carta de lectura fácil. O sea, es como una especie de resumen ejecutivo, entiendo yo. Una carta de lectura fácil dirigida al niño, niña, adolescente y o persona con discapacidad, que en términos sencillos resuma lo resuelto por el órgano jurisdiccional, bajo sanción funcional, bueno, bajo responsabilidad funcional. O sea, imagínense que los jueces, sea de juzgado o de sala, según corresponda, tengan esta obligación. Entonces, la verdad, no he encontrado, repito, la fuente, parece un poco excesiva. Yo creo que esto debería ser en todo caso algo de carácter potestativo, pero no veo la razón por la cual tenga que ser obligatoria y encima bajo responsabilidad. La verdad es que ahí creo que hay un exceso. En la medida que esta norma, repito, repite, para la redundancia, lo ya previsto por la Ley Procesal de Trabajo, yo lo que quería era centrarme en el numeral primero, es decir, el artículo 33.1, ¿no? Que señala que el juez expone en forma resumida los fundamentos de hecho y de derecho expresados por las partes para motivar su decisión. Y esa es la parte que a mí me interesa desarrollar en el rato que nos queda, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, quien habla tiene casi 30 años de litigio, más el periodo adicional de prácticas profesionales y preprofesionales. Y si algo hemos podido ver
en el tiempo, salvo honrosas excepciones, que las hay, por supuesto, no quisiera ser tampoco genérico en esto. Muchas veces las sentencias son formatos, ¿no? Y el que diga que no, uno litiga o tiene mala memoria, pero hay muchas sentencias, no digo todas, repito, cada caso es un caso diferente, pero en muchas oportunidades nos encontramos con sentencias que claramente han servido o sido utilizadas sobre la base de algún modelo o similar. Lo que se entiende, claro, por la carga que existe, ¿no? Pero hay ciertos hechos, ciertos derechos, ciertas características que circundan y revisten las diversas pretensiones. Y creo yo, no debería ser ni tan común ni tan fácil que se mantenga esta inadecuada costumbre de soslayar la argumentación. Yo es por eso que nos hemos permitido echar mirada a 5 textos, ¿no? Los 3 primeros de ellos enfocados principalmente en la argumentación, pero los 2 últimos que dan una perspectiva distinta y sobre el cual nos detendremos un poco más hacia el final, ¿no? El primero de ellos es el texto clásico del profesor Manuel Atienza, ¿no? Que es un clásico de la argumentación jurídica, ¿no? El profesor Atienza en este curso de argumentación jurídica nos explica de manera clara, ¿no? No voy a decir que sencilla, pero bastante clara, los pilares sobre los cuales se sostiene la teoría de la argumentación, ¿no? Para Atienza o a la luz del libro de Atienza, ¿no? El artículo 33, numeral 1, nos remitiría al principio fundamental de la actividad jurisdiccional, es decir, la motivación o justificación de la decisión, ¿no? Para Atienza, la motivación debe ser no solo formal, sino también material y pragmática, ¿no? ¿Esto qué significa? Es formal porque exige claridad y orden en la exposición, es material porque la decisión debe basarse en buenas razones jurídicas, pero es pragmática también, porque debe ser persuasiva y accesible a las partes involucradas y a la ciudadanía, porque claro, las sentencias no son dictadas en un convento, en un claustro, ¿no? Las sentencias trascienden el marco de la publicidad y tarde o temprano muchas de ellas son de conocimiento público. Entonces, tiene ahí el Poder Judicial una obligación respecto del deber de la motivación, pero una motivación sustentada en argumentos, ¿no? Entonces, la sentencia judicial no se limita a ser un simple fallo, sino que debe incluir una fundamentación que explique por qué se ha adoptado determinada solución, ¿no? Atienza recalca que la motivación no puede limitarse a una exposición genérica o estereotipada de los hechos, sino que debe demostrar cómo se llega a la conclusión concreta, ¿no? Mediante los silogismos lógicos y un razonamiento jurídico que sea claro, pero también estructurado, ¿no? En lo que se refiere a los hechos admitidos y a la fundamentación del derecho, señala Atienza que la norma aclara que incluso cuando las partes hayan admitido ciertos hechos, el juez no puede omitir la fundamentación jurídica, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? A veces cuando ha habido una aceptación, así sea parcial, se soslaya esa parte, ¿no? Y esto responde a qué? A la necesidad de garantizar el control de la legalidad, pero también el respeto al derecho objetivo. ¿Para qué? Para evitar decisiones basadas solo en las pretensiones de las partes. El juez tiene que cumplir su labor. No es solo un orfebre que construye pues un muñeco con las piezas que las partes le dieron, ¿no? Es su deber sumar a esa labor. Entonces, como señala la doctrina, la aceptación de hechos no elimina la exigencia, repito, de poner los fundamentos jurídicos aplicables al caso. Pues la actividad judicial implica precisamente realizar la interpretación de las normas y los principios. Entonces, la motivación asegura que la decisión judicial no sea arbitraria. Permite conocer las razones por las que se han valorado ciertas pruebas y se ha optado por una calificación jurídica concreta, ¿no? Para Atienza, el juez debe hacer explícito el proceso de argumentación que lo llevó al resultado completo y no simplemente limitarse a reproducir las afirmaciones de las partes en una especie de collage jurídico, ¿no?
La importancia de la claridad de la estructura en la sentencia, ¿no? Otro aspecto relevante es la forma resumida que exige la exposición de los fundamentos, ¿no? Para Atienza, esto no significa simplificar en exceso o vaciar de contenido la motivación, sino tratar de presentar las razones de manera clara, precisa y ordenada, evitando tecnicismos innecesarios y redundancias que dificulten la comprensión. Me acuerdo siempre, profesor Elías Mantero, que en paz descanse, citaba, no recuerdo bien si era Carneluti o Capelletti, quien decía que los escritos, y esto también aplica para las resoluciones de orden jurídico procesal, deben ser concisos, precisos y macizos. No pueden ser confusos, profusos ni difusos. Entonces, esa claridad es fundamental, ¿no? Esto que responde al principio de publicidad de la justicia. Y además al derecho de las partes a entender la decisión que les afecta, ¿no? La claridad y la precisión no solo beneficia a las partes directamente involucradas, sino que fortalece la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y permite así el control de la legalidad de las sentencias por las instancias superiores. Finalmente, en lo que respecta a la mirada de Atienza, por ejemplo, ¿no? En un proceso de despido arbitrario, en que el trabajador y el empleador admitan que existe una relación laboral y su posterior determinación, el juez debe fundamentar jurídicamente si existieron causas objetivas para el despido o si este fue justificado. La simple aceptación de los hechos no exonera al juez de aplicar los principios y normas sustantivas del derecho laboral. Otro caso común es en materia de remuneraciones, ¿no? Si el empleador admite que no pagó un concepto reclamado, por ejemplo, las gratificaciones, el juez debe motivar por qué corresponde el pago, señalando la norma que establece tal obligación y el fundamento constitucional del derecho al salario digno, ¿no? Algunas conclusiones prácticas en cuanto al tamizaje de esta norma bajo el prisma del texto de Atienza, ¿no? Primera, los jueces deben estructurar sus sentencias diferenciando hechos, cuestiones jurídicas y fundamentos. Incluso cuando las partes admitan los hechos, el juez debe poner la fundamentación jurídica clara, demostrando la validez y aplicación de las normas en cada caso concreto. Dos, la redacción de las sentencias debe ser ordenada, breve, precisa, evitando tecnicismos innecesarios y garantizando la comprensión de las partes. Tres, la exigencia de motivación asegura el respeto al debido proceso, la transparencia judicial y la confianza en la administración de justicia. Cuatro, este principio se conecta con otros principios judiciales como la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad institucional del juez. Veamos ahora una apreciación en la misma línea, pero desde otra perspectiva, del profesor Juan Antonio García Amado, ¿no? Uno de los más reconocidos junto a Atienza, diría yo que son los dos juristas españoles más respetados en materia de argumentación, ¿no? Este autor desarrolla más bien una crítica a la excesiva discrecionalidad judicial y a las teorías de la ponderación, que confunden la motivación con la simple expresión de convicciones morales personales, ¿no? Para García Amado, la motivación judicial debe fundarse exclusivamente en el derecho positivo y los principios jurídicos objetivos, no en valoraciones subjetivas del juez, que extralimiten además sus facultades legales, que van a tener como baremo a las normas, principios de la propia Constitución, ¿no? El artículo 33.1, que es materia de comentario, coincide con esta postura bajo el prisma de García Amado, al exigir que la existencia de los hechos admitidos no eximan de tal obligación de fundamentar el derecho. García Amado señala que la motivación auténtica no puede basarse en opiniones morales ni en criterios ajenos al derecho, pues siempre debe respetar el marco normativo vigente y los principios de legalidad y certeza jurídica. Esta exigencia refuerza la función institucional de la motivación. No es solo para explicar la decisión a las partes, sino para garantizar la coherencia y la uniformidad de la jurisprudencia, así como para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. Cuando existen hechos admitidos, podría parecer necesario motivar en derecho. Sin embargo, este autor considera que esa omisión puede abrir puerta a decisiones arbitrarias y contrarias al principio de legalidad. Por ello, la crítica de García Amado a la excesiva discrecionalidad y la defensa de una motivación estrictamente jurídica se convierte en un respaldo teórico sólido para la norma procesal y para la labor de los jueces laborales, cuya misión, al final del día, es resolver conflictos de forma objetiva, clara y controlable. Veamos ahora una perspectiva un poco más nacional, ¿no? Profesor Roger Zabaleta, en este texto, ¿no? La motivación de las resoluciones judiciales,
como argumentación jurídica, lo que señala que la motivación judicial no es un simple requisito formal, ¿no? Sino un componente esencial del Estado de Derecho y del debido proceso. La argumentación para Zabaleta permite que la sentencia sea comprensible, revisable y que exprese un razonamiento lógico jurídico que vaya más allá de la aceptación fáctica de las partes. El artículo 3.3, numeral primero del proyecto de Código Procesal de Trabajo que estamos analizando, recogería esta idea al exigir una exposición resumida pero suficiente de los fundamentos de hecho y derecho. Aunque la aceptación de hechos simplifica el debate, no elimina, repetimos, la necesidad de explicar cómo esos hechos se subsumen en las normas y cómo los principios jurídicos van a guiar la decisión final, ¿no? La argumentación, además, es un mecanismo de legitimación y control. En los procesos laborales, donde la relación entre el empleador y el trabajador está marcada por la desigualdad de la que hablamos al inicio, la exigencia de fundamentación protegerá los derechos fundamentales de los trabajadores y asegurará la equidad. El juez debe demostrar que su decisión no responde a criterios subjetivos, sino a un análisis jurídico riguroso. La teoría de la argumentación jurídica respalda al artículo 33.1 como una garantía indispensable para la transparencia, la imparcialidad y la justicia en los procesos laborales. Así, la motivación no solo fortalece la seguridad jurídica, sino que también constituye un acto de respeto a la dignidad de las partes y a los principios constitucionales. El análisis de los aportes del profesor Zabaleta revela un consenso, ¿no? La motivación en derecho a las sentencias, aun cuando los hechos sean admitidos, es esencial para evitar arbitrariedades y para consolidar la confianza en la justicia laboral, ¿no? Este artículo no es solo una norma procesal, sino una expresión de los valores democráticos que deben guiar a la judicatura. Ya para ir cerrando, vamos a referirnos a dos perspectivas distintas. La primera es un análisis constitucional. Los dos autores que vamos a ver a continuación son autores norteamericanos. Si bien es cierto, la cultura jurídico-procesal norteamericana bebe de una fuente distinta del derecho anglosajón, lo que nos interesa es apreciar su perspectiva en lo que se refiere a la argumentación dentro de este análisis constitucional, ¿no? Este primer autor, Mark Tushnet, es un jurista especialista en Derecho Constitucional, el profesor de hecho en la Facultad de Derecho de Harvard. Es uno de los principales seguidores de la corriente teórica llamada estudios jurídicos críticos y también uno de los principales defensores de la idea de que la revisión judicial, es decir, la potestad judicial, debe estar fuertemente limitada por la Constitución. Es decir, la Constitución debe ser el faro que guíe el accionar de los jueces como primer escalón. La lectura de la obra de Tushnet nos permite entender la importancia de la fundamentación de la sentencia como un mecanismo de legitimación democrática y también de control judicial, ¿no? Este autor destaca la idea del control judicial débil, donde los jueces no buscan imponerse sobre las autoridades democráticas, pero sí desempeñan un papel crucial a fortalecer los derechos y proteger a los sectores más vulnerables, lo que, claro, en materia laboral es particularmente relevante, ¿no? En ese sentido, la norma analizada se alinearía con esa perspectiva, ¿no? El juez debe fundamentar la sentencia no para sustituir la voluntad del legislador o las políticas públicas, sino para asegurar que las decisiones sean legítimas, razonadas y respetuosas de los derechos fundamentales. La existencia de hechos admitidos, una vez más, no exime al juez de su deber de poner las normas jurídicas que sustentan el fallo. Esta obligación de motivación asegura la coherencia del ordenamiento jurídico y evitan un uso arbitrario del Poder Judicial. En esto coincide claramente Tushnet con Atienza, con García Amado y con el mismo Zabaleta. Desde la óptica de Tushnet, la fundamentación permite a los jueces mantener un equilibrio delicado. O sea, lo que no se busca imponer un control excesivo, pero tampoco abdicar de su responsabilidad. Es tratar de situarse en una posición intermedia, validando derechos, pero sin interferir indebidamente en las políticas públicas democráticamente definidas. Esto es especialmente relevante en el ámbito laboral, donde el acceso a la justicia y la equidad material requieren un compromiso activo del juez. Ojo, pero ese activismo judicial no debe implicar un exceso de facultades, ¿no? Y un exceso de usos respecto de las decisiones. Siempre este compromiso debe estar enmarcado en el respeto a la ley y al principio democrático, lo que mencionaba, ¿no? Además destaca la importancia de la deliberación pública como sustento del control judicial, claro, porque decíamos las sentencias son finalmente de conocimiento público y existe esta potestad de las personas de poder cuestionar las decisiones judiciales
tanto dentro del proceso, las partes, como los que están afuera y desde una perspectiva teórica puedan criticar estas definiciones, ¿no? Las sentencias motivadas fomentan la transparencia y permiten un diálogo constructivo entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la propia sociedad, ¿no es cierto? El numeral 33.1 promueve no solo la calidad de las decisiones judiciales, sino también la legitimidad del proceso democrático. En la práctica, los jueces laborales deben asumir la motivación como una herramienta para garantizar el derecho a un proceso justo y para reforzar la confianza en el sistema de justicia. Al fundamentar adecuadamente sus fallos, el juez no solo satisface un mandato legal, sino que contribuye a una justicia que sea más humana y coherente con los principios constitucionales y la dignidad del trabajador. Finalizando la mirada de Tushnet para entrar ya en la fase final, que es el análisis económico-jurídico. ¿Qué dice Tushnet en esta parte, digamos, final de nuestra lectura del artículo a la luz de su ensayo? El análisis comparado permite entender la importancia de la fundamentación de la sentencia en clave de control judicial débil y defensa fuerte de derecho. Es decir, el juez no excede sus funciones, pero en el ejercicio de esa motivación tiene que ser contundente en la tutela de los derechos fundamentales. Los jueces no imponen su autoridad como jueces, pero la fundamentación sólida de sus sentencias debe asegurar la legitimidad y la confianza pública, evitando el activismo judicial excesivo. Para el juez laboral, dicha norma exige no solo exponer los argumentos formales de las partes, sino también desarrollar criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, en el numeral 33.1 destaca la importancia de la fundamentación de las resoluciones como un derecho de las partes, pero como un deber del juez. Finalmente, para no aburrirlos más, vamos a dar una mirada desde el análisis económico del derecho, y para eso recurrimos ni más ni menos que a uno de los juristas más citados de los Estados Unidos, que es el profesor Richard Posner, ¿no? Un jurista estadounidense especializado en esta rama del derecho, el análisis económico del derecho, en su particularidad del derecho económico constitucional. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, pero además es juez de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, ¿no? En este libro, Posner sostiene que la labor judicial no es puramente mecánica ni exclusivamente jurídica. Los jueces, además de aplicar del derecho, inevitablemente van a actuar influidos por consideraciones prácticas, económicas, políticas y contextuales. Es decir, los jueces no solo se limitan a los hechos, existen circunstancias en las cuales ciertos casos, ciertas materias, quieras o no, van a recibir una presión exógena, ¿no? Los medios de prensa, las redes sociales, hemos visto una serie de casos en los cuales definitivamente estos factores han sido determinantes en la decisión de los jueces. Entonces, este enfoque pragmático de Posner, sin embargo, no exime a los jueces de fundamentar sus decisiones en las normas jurídicas vigentes. Es decir, el juez no puede decir simplemente fue la presión social o tuve que inclinarme a este lado por X, Y, Z. Esto exige una fundamentación que refuerce la decisión que toma el juez. Entonces, el análisis de esta postura de Posner dentro de lo que es la motivación que plantea el artículo 3.3, numeral 1 del proyecto de Código Procesal del Trabajo, implica exigir que el juez exponga de manera resumida los fundamentos de hecho y derecho, incluso si las partes admiten los hechos. Eso es algo en lo que hemos podido ver transversalmente que hay una coincidencia de los 5 autores. Esto conecta directamente con la visión de Posner. Aunque los hechos puedan parecer incontrovertidos, la función judicial no puede limitarse a datos empíricos. La motivación debe incluir una construcción lógica y normativa que explique por qué el derecho obliga a decidir de una forma u otra. Posner enfatiza que los jueces no son meros aplicadores de reglas estéticas, tienen un deber de interpretar, adaptar y ponderar en función de las circunstancias y las necesidades del caso. Por ello, la exigencia de motivar en derecho, aunque existan hechos admitidos, legitima la discrecionalidad judicial. Solo a través de la exposición de las razones jurídicas puede controlarse posibles arbitrariedades. Finalmente, este autor aporta un enfoque complementario. La obligación de fundamentar no es una mera formalidad, sino un instrumento esencial para garantizar la razonabilidad y la transparencia de la función jurisdiccional, ¿no? Esto es un poco lo que quería comentar con ustedes en relación a los dos artículos. No era mi intención hacer una lectura estrictamente exegética, ¿no? La idea era poder brindar algún tipo de notas y comentarios críticos, constructivos, por supuesto, no solo en cuanto al artículo 32 de estas formas especiales de conclusión del proceso, que como hemos visto,
Son en apariencia similares, pero no son idénticas, sobre todo en esta idea de querer externar al abandono. Y en cuanto al contenido de la sentencia, no limitarnos a la parte pues, del detalle formal, sino a incidir sobre dar una mirada fundamental a la relevancia, a la gran relevancia que la motivación y la argumentación tienen en cuanto a la construcción de la sentencia. Los jueces tienen un derecho y un deber, lo que es administrar justicia. Y administrar justicia es posiblemente la facultad humana más cercana a lo divino. Y en ese sentido, la responsabilidad es más alta, más grande, ¿no es cierto? Como diría, disculpen ustedes, Spider-Man, ¿no? Un gran poder siempre viene acompañado de una gran responsabilidad. Y en este caso en particular de la Administración de Justicia se ve particularmente reflejado. Así que bueno, eso sería. Muchas gracias nuevamente por su paciencia. He dejado el PowerPoint si es que alguno quisiera tener algún interés para que pueda ser compartido y eventualmente utilizado así sea como papel reciclado. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor. Su ponencia ha sido muy clara, pero tenemos algunas preguntas por parte de todos los que han estado atentos a su explicación. Así que paso a hacer lectura de las preguntas que tienen para usted. Primera pregunta, teniendo en cuenta que en materia laboral era casi inaplicable la figura del abandono, no es de oficio, sino de parte y todavía en segunda oportunidad del requerimiento, a su opinión, ¿cómo y de qué manera incide la supresión del abandono del proceso en el Código Procesal de Trabajo? Bueno, creo que lo mencioné cuando hablé de lo que señala la exposición de motivos, ¿no? La exposición de motivos dice, hemos quitado el abandono y como lo hemos quitado ya no se puede aplicar. El abandono no existía en la Ley Procesal de Trabajo del año 96, como tampoco existían otras figuras, ¿no? Y sin embargo fue aplicado por los jueces laborales en ese periodo. Así que yo no creo que la sola exclusión de la referencia al abandono impida su aplicación, ¿no? Porque el abandono es una figura existente en el Código Procesal Civil que se aplica supletoriamente. Así que yo la verdad creo que sí es viable su aplicación. Y bueno, pues supongo que en la práctica veremos qué es lo que pasa, ¿no? Algunos jueces lo harán, otros jueces no lo harán. Posiblemente esto conllevará incluso algún pleno, qué sé yo, ¿no? Pero así es, ¿no? Ok, doctor. Siguiente pregunta. ¿La aplicación de la supletoriedad del abandono del proceso civil al proceso laboral no sería contrario al impulso del juez del trabajo? A ver, el juez es el director del proceso. Eso está fuera de discusión. Pero el juez no es parte del proceso. Me refiero a que no es una de las partes directamente activas, es decir, no es ni el demandante ni el demandado. Es el director, sin duda alguna. Pero que sea el director del proceso no lo convierte en un reemplazante de los actos de las partes. Y para eso existen figuras procesales como el abandono, que establecen gravámenes a las partes, en este caso, ante su inactividad. Yo creo que precisamente a la luz de la igualdad de las partes como línea guía de un proceso judicial, si se establecen una serie de sanciones y cargas para uno de los extremos de la relación, pues mínimamente debería también existir algún tipo, porque ojo, no en todos los casos el demandante es el trabajador, hay muchos casos en los cuales el demandante es el empleador y nadie está pretendiendo que al empleador no se le aplique el abandono, como si en la exposición de motivos se dice, oye, quitemos el abandono porque mira, a los trabajadores se les complica. Las normas no se realizan e implementan para beneficiar a una parte, son ciegas o deberían ser ciegas, ¿no? En mi mirada, por si acaso, además, es desde una perspectiva procesal. No pretendo que se catalice desde lo sustantivo. Yo creo que los principios del derecho de trabajo pueden ser utilizados en materia procesal, pero, como mencionaba, al momento de emitir la sentencia, no durante el desarrollo del proceso. Durante el desarrollo del proceso lo que debe guiar es la igualdad de las partes. Esa es mi apreciación. No pretendo que sea la verdad ni nada que se le parezca, es mi opinión personal. Opinión, sí. Uh -huh. Y última pregunta, doctor.
Si la imposición de una multa a la parte demandada en la sentencia que declara fundada la demanda permite un control de conducta procesal, la misma no sería razonable por los actos de mala fe o defensa jurídica abusiva. A ver, lo que plantea la norma es establecer una sanción acá lo voy a leer, ¿sí? A la parte demandada se le impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 100 URPs si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad, acreditándose el incumplimiento laboral o la vulneración de derechos laborales. Ese es el primer supuesto. O sea, te puedo multar si es que la demanda es fundada en su totalidad y se ve que has incumplido las normas laborales. Es obvio que las has incumplido desde el momento que te están demandando, ¿no? Yo lo que digo es que ese incumplimiento solo debería ser sujeto a reproche en tanto y cuanto se acredite que ha habido una actividad absolutamente dolosa, ¿no? No creo que sea el mero incumplimiento, ¿no? Ahí viene después lo que dice, o si el demandado hubiese actuado con temeridad o mala fe procesal. La actuación temeraria o maliciosa se ve a lo largo del proceso. Y el artículo 15 de la Ley Procesal de Trabajo actual, que bueno, no me acuerdo ahorita en qué artículo está replicado casi en su integridad en el proyecto de Código Procesal de Trabajo, prevé la imposición de multas ante el accionar temerario de mala fe. Entonces, si a lo largo del proceso está prevista la posibilidad que el juez imponga una sanción a través de la multa, ¿por qué tendría que preverse una doble sanción? Eso es lo que yo cuestiono. La temeridad y la mala fe, que de por sí, repito, son conceptos que son distintos y no deberían ser sancionados de la misma manera, ya tienen un baremo de sanción. Y es a lo largo del proceso. O sea, yo te puedo sancionar a lo largo del proceso por temeridad o mala fe y además en la sentencia, no sé, me parece una circunstancia excesiva y además se agrega o atentando contra los deberes de la lealtad procesal. Una vez más, también esto está vinculado al accionar. Esta palabra deberes de lealtad procesal es un concepto utilizado, me parece que en el código chileno, me parece. Entonces, una vez más, muchos conceptos, esto lo hemos visto cuando hemos revisado el proceso monitorio, obedecen a una redacción influenciada por la legislación extranjera que ha servido de fuente a este proyecto. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, doctor. Gracias por su excelente ponencia, por su tiempo, por habernos ilustrado con el tema que hoy le tocó sustentar. A nombre de la presidencia de la Corte Superior de Justicia, así como de la comisión, le estamos haciendo llegar su certificado y su constancia, ¿no? Por haber participado y haber colaborado con la formación de todos nuestros colegas y los trabajadores judiciales. Al contrario, gracias a ustedes, no solo por la invitación, sino además a quienes han estado conectados, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Solamente recalcarles que el día miércoles 11 de junio a las 5:30 tenemos el curso de alta especialización. En esta ocasión nos acompañará el doctor Javier Arévalo Vela con su tema recursos procesales, apelación, casación, efectos y precedentes. Los esperamos a todos. Muchas gracias por su participación. Hasta el miércoles. Permiso. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.